¿Qué significa ser un rey? Según Google, es una persona o animal que por sus características sobresale entre los demás de su clase o especie y se considera el máximo representante. Vista esta definición, podemos comentar la que para mí sería la mejor escena de Fate Zero, el banquete de reyes. No es la mejor por el sentimiento que nos transmite, sino porque se muestra claramente cómo cada rey según su época puede llegar a pensar y hacernos cuestionarnos si lo que moralmente creemos correcto es realmente lo correcto. Porque cada rey tiene su propia ideología y forma de gobernar según él cree que es lo que está bien. Eso es lo que pretende la escena, mantenerte a ti en la posición de Saber. Analizaré poco a poco cada una de las ideologías de estos reyes reunidos aquí. Pasemos con el primero de todos y el más antiguo de estos. Él fue el soberano de la ciudad sumeria de Uruk y uno de los héroes de la mitología mesopotámica. Siempre destaca entre todos por ser alguien con una soberbia enorme, no solo en su actitud sino en su propia vestimenta. No es ningún misterio que Gilgamesh usa joyas en su traje de batalla o tesoros para atacar a alguien. Es para demostrar su superioridad ante el resto de personajes. Llevar oro no solo tiene un significado desde una perspectiva material, sino que también lo tiene en espiritual. El oro es un metal asociado al éxito y la fortuna. Llevar algo de oro, aunque sea pequeño, es positivo porque se cree que trae bienestar, prosperidad, atracción y carisma. Asimismo, los adornos de oro están metafísicamente relacionados con el sol, y el sol representa poder y calidez. Es cierto que Gilgamesh precisamente no representa calidez alguna, pero desde luego que una muestra de poder y superioridad por su traje de batalla sí tiene. Su soberbia se pudo ver cuando su maestro le pidió ayuda contra la invocación de Caster y este rechazó totalmente la idea de usar algo tan valioso contra algo tan asqueroso que no era merecedor de ello. Pero es que esta está presente en cada una de las apariciones que tiene. Cuando Ryder le invita a beber, él se queja de cómo ha escogido un sitio tan deprimente para un banquete entre gente que es la máxima autoridad de un lugar, aparte de quejarse la propia bebida que se había escogido para charlar. Mientras que los otros dos se conforman con ese simple vino sin copa alguna. Así que para mostrarnos aún más su superioridad ante estos dos, les enseña lo que es una buena bebida y el cómo se debe beber. Es más, él mismo menciona que ese acto es el que señala cuál de ellos es el más grande de los reyes. Gilgamesh es el único de ellos que no tiene una razón por la que ansía el tesoro. Es simple, bajo su cuestionamiento todos los tesoros tienen origen en su colección. Y al ser un tesoro es parte de esta, por eso el que lo intente coger de los otros sin su permiso y sin tenerle devoción siendo parte de sus vasallos no es más que un ladrón. Él actúa como una defensa del grial más que un ataque, juzgando a los que intentan hacerse con algo suyo, pero eso mirándolo desde su punto de vista. Porque para los otros él es el verdadero ladrón, asumiendo desde el inicio que automáticamente es suyo el tesoro por razones tan locas como dice Saber. Y es que este rey vivió según la ley que él mismo estableció, porque connota realeza por su parte. La ley es lo más importante en el régimen de este sirviente, independientemente de lo que hagas sea bien o mal para el reino o ti mismo. Si la incumples estás faltándole el respeto a él y por lo tanto no hay discusión posible, solo un castigo para ti. Siendo un soberano, él mismo piensa que como tal no puede arrepentirse del camino que ha elegido y de su toma de decisiones al igual que el propio Ryder. La leyenda babilónica del rey cuenta que los ciudadanos de su pueblo, siendo oprimidos, tuvieron que pedir ayuda a los dioses para salir de esa situación. Como respuesta a eso, los dioses enviaron a Enkidu para que luchara contra Gilgamesh y lo derrotara. Esta criatura es creada por la diosa Aruru a partir de arcilla y enviada a la tierra con el único objetivo de vencer al rey. La bestia se negó a atacar al rey en su pasado porque era un niño pensando que podría convertirse en una buena persona en un futuro. Pero esto no fue así, ya que Gilgamesh se convirtió en un tirano que abusaba de los derechos que él mismo decidía. Y una demostración de esto fue la ley Prima Nocte, que consistía en poder mantener relaciones con una doncella que fuera gobernada por él y que se fuera a casar con alguno de sus siervos. Las fuerzas de la bestia y Gilgamesh eran tan iguales que inician una amistad y comparten aventuras hasta que Enkidu muere. Pero en sus aventuras le sirve a Gilgamesh para que su amigo represente la naturaleza y vida rural que era contraria a lo que había creado él, o a colaborar entre los dos al renacimiento de la ciudad y su fortalecimiento, pero esta vez de la forma correcta. Enkidu cargaba con una voluntad enorme al tener esa misión que era la de los dioses, pero que no pudo llevarla a cabo. Gilgamesh, al ver que no era feliz con ello y que era obligado a cumplir con lo que se le encomendó, es cuando le llama la atención esta bestia. Él durante el camino con Enkidu es un rey mucho más preocupado por su pueblo, sin dejar de lado su orgullo, remarcando el respeto que le tiene a la gente que le sirve.
En cambio, después de la muerte de su amigo, es alguien más centrado en gobernar, orgulloso de sus logros y arrogante. Esto lo explico para que se entiendan las palabras del primer rey hacia Saber en el final del banquete, donde le dice que siga el camino en el que ella cree, soportando ese dolor y tristeza como soberana, aunque pese demasiado para cualquiera, pero que se podría convertir en alguien digna de su amor por ello. Y esto es gracias a los recuerdos que Saber le trae de Enkidu, donde su amigo tenía que soportar una carga que tampoco podía. La desea porque es la persona que le recuerda su pasado, donde él fue mucho más feliz de lo que es en ese momento. El odio hacia Kiritsugu de parte de Gilgamesh es por lo que hace este personaje en Saber, afectando los recuerdos que el rey tiene cuando la ve a ella, porque Kiritsugu es alguien que hace lo que hace con tal de lograr cumplir sus objetivos, pisoteando el título de rey que tanto presume que él tiene porque a él le da igual lo que representa ese título. Las enseñanzas e ideología que enseña Skandar a Gilgamesh es lo que hace que precisamente sea el rey merecedor de recibir el uso del mayor tesoro que tiene en su colección el primer rey. La alianza que tiene con su nuevo maestro Kirei fue porque él sí era merecedor de tenerlo como sirviente en un trato de igual a igual, donde lo que le cautivó de este personaje fue su firmeza a la hora de sus metas y decisiones sin dudar en ningún caso. Esto lo demostró cuando mató a Tokiomi o usó a Kariya. En su búsqueda de la inmortalidad de las historias del primer rey había dos factores claves para alcanzarla, donde estaba el deseo y el objetivo. El deseo era la motivación por parte del hombre para conseguir el objetivo a partir de satisfacer sus propios placeres. Este era el más grande que tenía Gilgamesh viendo lo que le pasó a su amigo, y el objetivo era la meta impuesta por el que anhelaba conseguirlo para realizar su deseo sin importar los medios y obstáculos que haya en el camino. A él le dio igual lo que pudiera generar más tarde esta toma de decisiones porque su deseo era tan grande como para cumplir su objetivo. Gracias a esto que consiguió el rey en la mitología de la civilización que él lideraba, ellos pensaban que idolatraban a un ser superior con poder ilimitado, sabiduría infinita e inmortal. Un ser que era perfecto en toda regla, así como nos dice ser el mismo Gilgamesh en el anime. Su forma de gobernar era la autoritaria, donde se aboca por el principio de un gobierno absoluto o dictadura que pretende conservar y gestionar el poder político mediante mecanismos que se encuentran contradiciendo la libertad. Este poder era concentrado en una única persona, siendo desmesurado y sin límites a la par que opresivo y abusivo. Este tipo de gobierno también exige de forma general la sumisión ciega de la autoridad, que en este caso es la ley, así como nos mencionó en el banquete el propio Gilgamesh, y quien fuera en contra de la ley sería castigado. De hecho, otra prueba que este era el régimen del gobierno del primer rey es que comparte características con el poder que solo lo llevaba una persona exaltada como una deidad, recompensándoles a los que eran fiel y le obedecían. Iskándaro, también llamado como Alejandro Magno, el gran rey de los conquistadores. Este desde el inicio demuestra tener una personalidad muy marcada en la propia serie, una que en la historia se nos menciona también. Este general macedonio es inolvidable tanto por sus hazañas como la personalidad que tanto le definía. En el poco tiempo que estuvo con vida pudo convertirse en una leyenda temido por varios para acabar siendo un mito. Eran las palabras de Iskandar las que hacían que sus ejércitos enteros se movieran en base a la sed de ambición que tenía su general. Un rey que lucía con orgullo la lucha de él y sus camaradas por lo mismo, por ser Iskandar el que decidiese el motivo del por qué luchar. Sus leyendas no eran precisamente poca cosa, estando al lado de varios que hicieron historia en la humanidad. Y es que en 11 años pudo vencer a la primera potencia de su época, al Imperio Persa, y conquistar el territorio que iba desde Grecia hasta las puertas del subcontinente indio, impregnando cada una de estas virtudes de su sitio natal en sus territorios. Aún así, Alejandro no se sació y por eso siguió junto a sus más de 30.000 hombres conquistando lo que él quería. Iskandar tenía también un motivo acorde a lo que era su personaje a la hora de querer tomar por la fuerza el Santo Grial, y esto venía de que esta ayuda era la que necesitaba para poder seguir conquistando una y otra vez todo el mundo, pero por su propio pie, sin nada de ayuda extra, solamente otra oportunidad para poder hacerlo y ejecutarlo a su propia manera. Cuando más nos hace Iskandar formar parte de lo que su autor pretendía desde el inicio es justo en su conversación con Saber sobre el arrepentimiento que esta última tiene de su mandato y lo ocurrido en aquella época, manteniendo a Alejandro así como en la historia era, siendo alguien que te conquistara para unirte a su ejército con sus palabras y forma de expresarse. Ambas formas de pensar diferían mucho una de la otra, ya que Iskandar piensa firmemente que un rey no debe sacrificarse por los otros, sino que son su pueblo y ejércitos los que deben estar dispuestos a sacrificarse por su rey porque lo admiren como tal.
Ellos, como dice Alejandro, son héroes porque son precisamente tiranos y marcaron una huella dentro de la historia de la humanidad. Según Google, una de las definiciones de tirano es aquel que se hace cargo del gobierno de un estado de forma ilegítima y generalmente sin atender a la justicia, sino que acorde a su propia voluntad. También se puede usar para una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza. Iskandar nos dijo que es peor la persona la que se arrepiente de su mandato y final a alguien que sea un tirano, como ella dice. Y si nos fijamos, la definición de tirano es precisamente el tipo de rey que es Gilgamesh y el tipo de rey que es Iskandar. Gilgamesh abusa de su estado mostrando superioridad, mientras que Iskandar tiene la voluntad más fuerte de todos los reyes y la que atrae a su ejército a seguirlo. Cuando Saber le pregunta si no se arrepiente de cómo acabó su mandato, él de forma firme le menciona que arrepentirse nunca formará parte de él, y menos deshacer lo que pasó, porque eso sería un insulto para aquellos que él lidera. El sacrificio y la razón por la que sacrificaron, que es por los ideales de su rey y por su voluntad, serían totalmente tirados a la basura por el mero hecho de arrepentirse. Y más por la postura que él tenía dentro de la historia, que fue uno de los mayores iconos culturales de la antigüedad, siendo un héroe nacional para los griegos o un tirano despreciado por destruir la estabilidad creada por los persas en principio. Además de la inspiración que supuso el más heroico de los grandes conquistadores para algunos desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Nos menciona él con su codicia tan enorme que un rey no puede no tener una codicia grande que le mueva a realizar sus acciones, ya sea una codicia mala o buena. Por ejemplo, el desear con todas tus fuerzas el bien de tu pueblo y hacer todo lo posible por su bienestar sería una codicia personal del que tuviese la autoridad en ese momento. Un rey es el encargado de guiar al resto, no solo de protegerlos, al igual que un rey no puede estar solo, al contrario de lo que dijo Saber, y esto quedó más que demostrado en esta escena. Ellos mostraron con una gran voluntad seguirlo en su noble fantasma porque lo admiraban y era justo ese rey que encarna lo que ellos necesitaban. Otra muestra de esto, aparte de la escena del noble fantasma, se encuentra en Lord el Meloy por parte de Weaver, donde la conversación que ellos tienen en su reunión hace que Iskandar visualice enfrente suya a aquel niño que conoció en la guerra del Santo Grial, ya que él le menciona que tanto sufrimiento del camino como la gloria del destino debe ser en el mundo real, en su propio campo de batalla donde él debe pelear. Y a todos nos rompe el corazón más adelante a Iskandar soltarle la pregunta de si su viaje al final fue divertido. Porque él decía que todo lo que tenía que hacer una persona debía disfrutarlo al máximo, al igual que un rey, tener tanto los extremos malos como los buenos. Saber o Arturia, podéis llamarla como queráis. Ella es la más afectada y desprestigiada después de este debate de razonamientos, ya que todo el peso de las palabras y forma de actuar de Iskandar cae sobre este rey por pensar de la forma más honrada posible. Saber tenía como objetivo conseguir el Grial para rehacer lo que ocurrió bajo su mandato a la ciudad que tanto quería proteger. Ella pensó de la forma más noble y a la vez egoísta posible, porque se sintió culpable de lo que había ocurrido en Gran Bretaña por quizá no estar a la altura de la situación, pero por otra parte estás rehaciendo algo que tú misma has causado por alzarte en una posición que lo mismo no estabas preparado para ella. Y con eso lo que haces es borrar la huella que dejaste en la historia para hacer como si no hubiese pasado nada y limpiar incluso aún más tu nombre porque no exista este fracaso. Pero a su vez también fue noble esta decisión porque se sentía en deuda para toda la vida por el reino que le hacía ser quien es. El problema es que Saber quería que una única persona fuera responsable de la caída sin que nadie tuviese que cargar con la culpa, a excepción de ella, que fue la máxima autoridad de ese momento. El problema en sí mismo aquí es que ella se piensa que cargando todo a su espalda les está haciendo un favor al reino, y la serie te demuestra varias veces que obviamente esto no es así. Ella hacía esto para garantizar una prosperidad al reino a cambio de su sacrificio, pero no estaría pensando que seguramente si ella caía, el resto lo iban a hacer, y posiblemente el siguiente al mando no tuviera la misma forma de pensar que ella. También veía que era de tirano encontrar la gloria en la destrucción, pero es justo esa destrucción en la que momentos importantes para tu reino hace falta. Donde sí veo que tenga totalmente la razón es que un rey debe intentar proteger a sus aliados y mantener unas leyes que sean justas para todos, no como por ejemplo tiene el mandato de Gilgamesh. Saber era tan absoluta en su poder, absorbiendo, como he dicho, todas las responsabilidades que ella salvó al pueblo, pero nunca los guió. Un rey es el que guía al ejército, es el que debe buscar la prosperidad por el reino y mantener unas leyes justas, pero a su vez estar en los momentos importantes
tomando decisiones con sus ayudantes. Únicamente Saber se encerró en sus ideales cuando todo estaba perdido, demostrando que ella no es una buena soberana, pero lo que sí tiene Saber es que es una buena caballero. Eso no se lo puede quitar nadie, tiene justo la forma de pensar perfecta para el rol que os he comentado. Otra muestra de que Arturia no tenía eso que le hace falta a un buen soberano es que no puedes pretender que la gente te siga siendo una persona que no está orgullosa de su camino como rey o que pretende cargar todo el sufrimiento de sus acciones en su propia espalda. Nadie podría estar orgulloso de seguir a alguien que no le da ni la importancia o el caso a los otros que puedan ser juzgados por su propia mano. Y esto, por ejemplo, más adelante se nos mostró en Lancelot, donde él no se hubiera caído en la locura de haber sido juzgado por el rey al que seguía. También si analizamos el capítulo 3 de la segunda temporada en retrospectiva, después del final toma mucha importancia y la hace aún mejor escena, en la que Saber ve diferente el campo de batalla al propio infierno y Kiritsugu le responde que es inútil hablar con una asesina que aplaude virtudes como el honor o la gloria. Y aquí para mí está equivocado en cierta parte Kiritsugu, porque las intenciones de Saber eran buenas, no es lo mismo matar como Kiritsugu planeó a como Saber lo hizo en un duelo justo. Que es por eso que se cabrea tanto ese Lancer, porque dejó de ser esa lucha entre dos guerreros en igualdad de condiciones que había estado siendo. Ella tiene una forma de gobernar disfuncional, una que no es efectiva o que funciona, que precisamente no lo hace por los ideales con los que lo maneja. Y la serie te deja ver que esto es así, pero sin duda que te muestren esto para mí hace ver aún más humana a este héroe. El planteamiento es muy bueno, podéis ver esto como una humillación hacia este personaje, pero para mí enriquece el momento de la situación. El momento en el que el personaje debe reflexionar sobre su mandato hasta este momento y sin esto, momentos como la culpabilidad por la locura de Lancelot no hubieran ocurrido. Donde se muestra que un rey puede verse no digno con sus propios ojos para ser la figura que la gente respete o admire. Donde se ve que un rey también puede llorar por la impotencia de no haber hecho bien su trabajo. Lo que la hace también la más sentimental de estos sin duda alguna, y esto es totalmente enriquecedor para un personaje tan excelente como es Saber. Para mí no deja de ser subjetivo el pensar quién tiene la razón, al final cada uno piensa como quiere. Lo que sí, cada uno tiene moralmente bien visto algo que a lo mejor el otro no. Puede ser que alguien piense que la filosofía de Gilgamesh de apropiarse de algo por ser el primer rey le parezca bien, y que Iskandar lo quiera tomar por la fuerza porque es un conquistador, en cambio no. La serie como tal ya te deja ver que la verdadera filosofía de un rey normalmente correcta en general es la de Iskandar, un rey que roba a otros y se lo entrega a su pueblo por su propio futuro. Pero como digo, cada mandato se rige por unos principios y es propio del espectador de qué lado elige estar por el tipo de mandato que le sea más acorde a lo que piensa y busca. Y eso es todo mi vídeo sobre el banquete de reyes. Espero que os haya gustado y dejadme saber en los comentarios sobre qué tema queréis que trate. Nos vemos en la próxima. Chao.